Vexilología, del latín vexillum, que significa bandera, y del griego logos, razón o conocimiento. Es la disciplina que estudia las banderas, estandartes y otro tipo de representaciones para conocer su historia, origen y significado. Cuando hablamos de las partes físicas de una bandera, nos referimos. En primer lugar tenemos el paño o campo, que es la totalidad de la bandera, color de fondo por decirlo de alguna manera. También tenemos el vuelo, que es la parte superior de la bandera o su longitud. En tercer lugar tenemos el batiente, que es donde ondea el aire, y es la parte más alejada del asta. También tenemos la vaina, jareta o dobladillo, que es donde se sujeta a la bandera. Tenemos el borde inferior. Debemos mencionar la carga, que son los elementos de una bandera, los escudos, las formas, etc. En séptimo lugar tenemos el asta o mástil, que es el palo donde se sostiene la bandera. Luego tenemos la driza, que es la cuerda o lazo que sujeta la bandera. Por último tenemos la moarra, que es la parte superior decorativa del asta. Hoy vamos a ver 5 principios básicos para diseñar una bandera que quede flama. El principio número 1 es el de la simplicidad. La bandera debería ser tan simple que un niño podría dibujarla de memoria. Una bandera está pensada tanto para que esté colgada extendida en un interior como para verla flameando en el exterior. En ambos casos debe ser fácilmente distinguible y reconocible. También hay que tener en cuenta los costos de reproducción. No es lo mismo hacer 20 banderas con 2 colores que hacer esa misma cantidad pero con 8 colores distintos y bordados y escudos complejos. A veces esto se soluciona haciendo una bandera con diseños complicados para cierto propósito, por ejemplo el uso estatal, y otra para el uso cotidiano. Siempre que sea posible, evitar mucha cantidad de símbolos complejos, letras y números. También elegí pocos colores siempre que se pueda. Por otro lado, también se debería intentar, siempre que sea posible, que sea igual de ambos lados, para facilitar su correcta lectura desde todas las direcciones. Acá vamos a ver lo que se llama la división del campo o paño y algunos de los tipos más frecuentes. En primer lugar, tenemos la bandera plana. Su campo no presenta divisiones, es un color sólido en todo el paño. Ahora vamos con las banderas con divisiones horizontales. Tenemos la división horizontal de 2 bandas o bicolor. Luego tenemos la división horizontal de 3 bandas o tricolor. Por último tenemos las banderas llamadas multibanda horizontales. Ahora vamos con el tipo de división vertical. Tenemos la vertical de 2 bandas bicolor, la vertical de 3 bandas tricolor. Y también vamos a ver otro tipo de división lineal del campo, que son las banderas diagonales, ascendente o descendente, junto con sus respectivas bicolor y tricolor, en caso de tener más de una división. También existen las banderas de chevrón o cuña, una forma de V que entra desde el asta y da cierta sensación de direccionalidad y fuerza. Junto con estas, tenemos las banderas de palo en I o partición en I. Es como una mezcla entre la de cuña y la tricolor. Es visualmente muy equilibrado y permite combinar 3 colores de forma que ninguno quede escondido. Ahora veamos la bandera de cantón. Poseen un recuadro en la esquina superior izquierda, normalmente junto al asta. Y este lugar es donde va el símbolo de mayor peso. Veamos banderas con corte de círculo o corte de rombo integrado al campo, que no es lo mismo que pegado encima como elemento aditivo. También existen las banderas de diseño radial, donde 2 líneas se cruzan y dividen el campo en 4 triángulos, siendo los opuestos iguales. Tenemos también las banderas que dividen el campo en 4 cuadrantes iguales, una franja horizontal y otra vertical que dividen el campo simétricamente. Hay banderas de diseño ajedrezado, donde se divide el campo en cuadraditos, que recuerdan al juego que le da el nombre. También tenemos las banderas de cruz. Poseen 2 largas franjas, una horizontal y una vertical, que se cruzan en el centro. La variante más común de estas banderas es la de la cruz centrada o la cruz nórdica, que se ve desplazada hacia el asta. Otro tipo son las banderas de aspa o con cruz de San Andrés, una cruz diagonal que une las 4 esquinas de las banderas, en forma de X. También tenemos las banderas con bordura. Poseen una franja o marco que recorre todo el perímetro interior de la bandera, diferenciándose del campo central. Otro tipo son las banderas de rayos, franjas estrechas y alargadas que parten de un punto central o lateral, ensanchándose a medida que se alejan del origen. No nos olvidemos de las banderas que cortan el campo en forma de sierra o de serrucho. Ahora, por último, si bien no es una forma general, hay que destacar como elemento el fimbriado, fileteado o delineado. Esto es cuando se le añaden líneas delgadas a un diseño para poder separar áreas de mucho contraste o por cuestiones ornamentales. Ahora vamos con el consejo número 2, el simbolismo. Colores, imágenes, símbolos, diseño deberían poder relacionarse entre sí y expresar lo que quiere representar o transmitir la bandera.
Acá, por supuesto, entran los significados usuales de los colores, aunque yo te animo fervientemente a que le des el significado que quieras, obviamente fundamentándolo con tu lore. Pero habiendo dicho eso, veamos connotaciones reales de los colores en el mundo. El rojo, la sangre derramada, el poderío militar, la independencia, el sol, el amanecer o atardecer, valor, héroes caídos, fuerza, unidad, valor, tradición y revolución. Muchas banderas lo poseen porque en la antigüedad se podía reproducir fácilmente. Ahora vamos con el blanco, otro color muy común: paz, pureza, plata, unidad, nieve, hielo, verdad. Ahora, si una bandera es completamente blanca, significa rendición. El azul, muy común, pero varían sus significados: el cielo, masas de agua como mares, ríos, lagos, libertad, paz, tradición y verdad. El verde, tierra, bosque, llanuras, tierra de cultivo, agricultura, fertilidad, esperanza, paz, prosperidad. El amarillo, si el blanco representaba la plata, el amarillo el oro. También el trigo, la riqueza natural, la prosperidad. También el sol, tierra, enfoque, monarquía y arena. Negro, determinación y oscuridad, también asociado con la muerte, guarda. Connotaciones etnográficas: tierra, fuerza, pena, luto. Naranja, es un color menos común que los anteriores. Generalmente se puede asociar como el rojo al sol, al grano, al trigo o con algunos grupos étnicos en particular. Morado, es el grupo asociado a la realeza ya desde la antigua Roma. Representaba realeza, nobleza y riqueza. Pero pará, escuchate esto: en la antigüedad el famoso tinte púrpura se extraía del moco de unos pequeños caracoles marinos. La teca es que se necesitaban miles de ellos para producir apenas unos gramos del tinte, lo que lo hacía extremadamente caro de conseguir y de producir. Vamos con el consejo número 3, usa pocos colores. A veces un diseño que representa muchísimos colores, más de 5 por ejemplo, hace que una bandera sea innecesariamente complicada o pesada de leer para el ojo. Un tip dentro de este mismo tip es que una buena práctica es separar colores oscuros con colores claros intermedios. Mientras menos compleja sea una bandera, más fácil será su reproducción a gran escala dentro del país, reino o estado. Podemos pensar también, para darle una capa de profundidad en tu lore, qué tintes y colores son comunes y abundantes y cuáles no. Probablemente al estado que dentro de su territorio abunda el tinte azul, por ejemplo, les interese hacer una bandera de dicho color. Tip número 4. Trata, dentro de lo posible, de no poner letras, números ni sellos. Cuando hablamos de la capacidad simbólica de una bandera, nos referimos a tratar de transmitir una idea, una identidad de un grupo, sin necesidad de nombrarlo directamente. Al poner el nombre del lugar escrito o poner un sello institucional, estamos generando una capa de figuración directa dentro de una composición que va por otro lado. Es decir, generamos un contraste negativo, en el 70% de los casos al menos. Aparte, imagínate que podríamos resolver todas las banderas poniendo el nombre directamente. Pero esto presenta varios problemas. Es difícil leerlas de lejos si tienen letras, no se leen a la reversa, difíciles de reproducir ya que requieren bordado o serigrafía, y cuando se hacen miniaturas pierden su lectura. Por otro lado, si hablamos de sellos o escudos dentro de una bandera, es claro que en el 60% de las veces, por tirar un número, no son fáciles de leer de lejos y mucho menos fáciles de reproducir en tamaños pequeños. Mi consejo es que si vas a poner símbolos, ponga símbolos más simples y que sean de pocos o un solo color. Los símbolos y formas más utilizados en general son la estrella, muy presente en general, el sol, aunque este adopta muchas formas de expresarse, la luna creciente, la cruz, y escudos de armas de todo tipo, aunque estos, como se dice, usalos con criterio si los querés poner en tu bandera. Luego también tenemos armas, herramientas, animales y plantas. Ahora vamos con el tip número 5. Diferencia tu bandera lo más posible de otras, salvo que haya una intención de demostrar el parentesco o relación histórica regional entre ellas. Esto cada vez se complica más, por una cuestión de número, pero a su vez es de lo más importante. Mientras más banderas existen, más difícil es ser absolutamente original. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente ver qué significan las banderas ya existentes, a quiénes pertenecieron y por qué se diseñaron de esta manera. Habiendo dicho esto, podemos intentar diferenciarlas de ellas, o aún mejor, tomar elementos de esto que aprendimos y obviamente utilizarlas como inspiración directa o indirecta para nuestro lore. Mira, si te gusta este contenido, te invito a unirte a miembros por el precio de una lata de refresco. Ayudas mucho a mi comunidad y a mí a poder seguir creando este contenido. Te dejo en la descripción el link a mi video analizando banderas de suscriptores. También a mi video sobre cómo crear países. Veamos ahora ejemplos paradigmáticos de banderas que nos sirven de ejemplo de lo que es una bandera
casi perfecta según estos principios básicos y también según mi opinión. Japón, minimalismo absoluto, campo blanco, carga central, el disco solar rojo. Es el ejemplo viviente de que menos es más. Reconocible en segundos, elegante y fuerte simbolismo. Noruega, cuerpo rojo, cruz centrada desplazada hacia el asta, cruz escandinava azul. La fimbriación blanca alrededor de la cruz azul permite que los colores no se mezclen, siendo un ejemplo de legibilidad. Estonia, tricolor horizontal más elegante, no existe. Azul cielo, negro tierra y blanco esperanza, equilibrio y atracción de inmediato. Jamaica, el uso de aspa o cruz de San Andrés prácticamente perfecto, equilibrio de amarillo vibrante con colores más oscuros que retroceden. Espero que este video te guste mucho y te sirva y que se lo compartas a todos tus amigos fanáticos de la banda. Para. ¿En serio pensabas que me iba a ir sin mostrarte ejemplos de malos diseños o diseños que no siguen los conceptos que te estoy dando? Si llegaste hasta acá, dejá el me gusta y comentame algo para ayudar al algoritmo. Vamos con ejemplos de banderas que no siguen estos consejos y presentan diseños no tan efectivos. Tenemos la bandera de Belice. Esta bandera es como... ¿Cuántos elementos ponemos en esta bandera? Sí, exceso. Escudo de armas complejo, posee gente, herramientas, lema en latín, corona de laurel, un árbol. Por otro lado, a mi gusto, las franjas rojas tan delgadas le asignan más peso al escudo, que es un círculo blanco enorme, imposible de dibujar la bandera fácilmente y muy difícil de reproducir en general, ya que sin escudo pierde toda la identidad. Si la bandera de Belice era puro escudo, ¿qué decir de la de Virginia? Es como si hubiesen agarrado una tela azul, bordado el diseño que ya tenían y listo. No me confundan, el escudo es hermoso, pero si pensamos en que se trata de una bandera, se vuelve complicado el asunto. Bielorrusia, está bien, debo aceptar que el rojo con verde no es mi combinación de colores favorita. Pero ¿qué es ese mantel que tiene la bandera al principio? Está realmente complejo para lo que es la bandera en su campo, el cual es 2/3 partes de rojo y una de verde. Tampoco noto que el patrón de franja esté equilibrado en cuanto a proporción, pero mejor igual, porque si ocupara más espacio el desastre sería todavía peor. Oh no, si el bordado anterior era complicado, este directamente es un fractal. Es como esas imágenes que mientras más las acercás, más detalles tienen. La bandera, de todos modos, me gusta más que la anterior. Ese verde y la luna creciente, profundamente islámicos, hacen una combinación perfecta. ¿Cómo cambiaría si tan solo no tuviese esa guarda atravesándola? Afganistán, hermosa combinación de colores, pero ese sello en blanco y totalmente vacío de relleno es borroso y molesta la vista. Si fuese más simple y más pesado en cuanto a relleno, es decir, sin tanto vacío, o mucho mejor, sin ningún símbolo, podría ser una bandera realmente hermosa. ¿Cómo no mencionar la bandera de Montana? Esta hace varias cosas mal. Símbolo extremadamente complejo, letras. Es como cuando aprendes a usar el Paint y le pegás un símbolo y le agregás una fuente sin efecto de fusión. Veamos la bandera de Friesland, en Países Bajos. Tiene franjas diagonales descendientes. Hasta ahí, la verdad que todo perfecto. Pero ¿qué son esos dibujos? Oficialmente no son corazones. Pero ¿qué hacemos con la opinión popular que al verla dice ¿y qué es lo que hacen esos corazones ahí? Y ahora vamos con una polémica. Madagascar, a simple vista, respeta los consejos, pero contame en los comentarios. ¿Te sentís cómodo o cómoda cuando la ves? Gloriosas mañanas, tardes y noches. Un abrazo grande.